Dadas tres vistas de un objeto, se pide hacer un cambio de plano para que se entienda mejor la figura y una perspectiva a mano alzada. Tenemos una circunferencia en planta, otra circunferencia en alzado y una última circunferencia en el perfil, las tres del mismo tamaño. Bueno, podríamos utilizar la plantilla de circunferencias, pero conviene trabajar a mano alzada para coger un poco de mano. Hacemos diámetros verticales, incidentes en el centro, pues si no serían cuerdas. Hacemos horizontales y tenemos que esa es la planta, alzado y perfil de la figura. Tenemos la línea de tierra en el que se apoya. Lógicamente tiene que ser una esfera y lógicamente tiene que haber zonas huecas y zonas sólidas. Vamos a hacer, por ejemplo, que esta sea una zona hueca. Entonces, entendemos que la figura pues es una esfera y tiene hueco alterno con sólido, hueco sólido, y debajo al contrario, para que se vea sólido. Bueno, pues según eso, pues sería algo así como esto. Tenemos la esfera y, por ejemplo, marcamos aquí el polo superior, como si fuera el polo norte en la Tierra. Marcamos el ecuador para que se entienda. Y ahora, por ejemplo, hacemos aquí un meridiano, que es una circunferencia mayor que divide a la esfera en dos partes. Y ortogonalmente hacemos aquí otro meridiano. De manera que aquí nos sale un triángulo esférico. O sea, al hacer este meridiano, también que corta a 90 grados con el otro. Decimos que dos geodésicas, que son en realidad curvas, cuyo centro es el de la circunferencia, son la distancia más corta entre dos puntos de una circunferencia, se cortan según un ángulo de 90 grados cuando en este punto de intersección hago una tangente y hago la otra tangente a la curva, de manera que el plano ahí es tangente a la esfera. Entonces el ángulo que forman estas dos tangentes es el ángulo que forman esas dos curvas. Bueno, decíamos entonces que teníamos aquí un triángulo esférico. Sabemos también que los ángulos son siempre, la suma de los ángulos en un triángulo esférico son más de 180 grados. Es la geometría de Riemann. Bueno, decíamos que tenemos aquí, por ejemplo, este triángulo esférico. Entonces, para que tenga aquí un hueco y los sólidos alrededor y se marque entonces esta línea de separación, entonces dividiremos, pondremos aquí, por ejemplo, una vertical y aquí una línea y otra. Aquí tenemos tres planos ortogonales. Entonces, aquí nos viene el fragmento sólido, y luego por detrás, si imaginamos, vendría por aquí, pues por ejemplo por aquí, desapareciendo entonces el contorno de la esfera, ya que nos queda hueco, y esto también desaparecería, dejándonos ver aquí ese triángulo esférico, y luego esto también hueco y hueco, y esto que ya bajaría. Bueno, pues esa sería la esfera. Le podemos dar un poco de oscuridad para que se perciba un poco mejor. O sea, por ejemplo, podríamos darle esta cara un poco más oscura. Vamos a darle, por ejemplo, aquí un poco de oscuridad y aquí también. Nos alejamos un poco. Entonces, decíamos que esta es la cara sólida. Vamos a hacer que se proyecte un poco aquí la sombra. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, aquí un poco de oscuridad también. Vamos a diferenciar este plano de este. Bueno, pues esa sería la figura que nos queda. Entonces, como decíamos, si yo siempre intercalo un hueco con una zona sólida, siempre desde arriba voy a ver estas dos líneas que son ortogonales, por lo que acabamos de decir, porque en realidad esos triángulos están formados por dos rectas también ortogonales, cuyas tangentes en el punto de intersección pues eran ortogonales. Bueno, pues esa sería la esfera a la que se le ha quitado aquí a la semiesfera 2/4 y debajo otros dos. Vamos también marcar aquí, por ejemplo, un poco
oscuro para esta zona. Bueno, tenemos entonces la esfera y ahora simplemente nos piden que hagamos un cambio de plano. Entonces, si por ejemplo considero que este es el hueco, como decíamos, entonces vamos a hacer un cambio de plano de manera que sea el plano vertical paralelo a una línea a 45 grados. Una línea a 45 grados respecto a esta, o sea que forma con esta 45 grados. Entonces, al proyectar la esfera, que sabemos que se apoya en el suelo, hacemos otra vez la circunferencia completa. Y ahora nos imaginamos, si de repente tenemos aquí el hueco, entonces ya marcamos la circunferencia mayor, que era la que correspondía a esta, ya la marcamos por la mitad, por el centro. Y ahora este punto y este lo proyectamos aquí, y ahora la intersección que vemos aquí de estos dos planos, que vendrá dado por esto así. Eso quiere decir que por este punto va a venir esta curva hacia abajo y esto va a ser sólido, o sea que aquí va a haber una elipse que es tangente abajo y tangente abajo, con lo cual es como si fuera una sola elipse, cuando en realidad es una correspondiente a este lado y otra correspondiente a este. Y arriba es la continuación, o sea que tenemos una elipse completa. Una elipse completa, la intersección de los dos planos, esto. El fragmento inferior sólido y luego los dos fragmentos, este y este, también sólido y sólido. Esto, por tanto, desaparecería. O sea, si queremos le podemos, para que se perciba también un poco mejor, dar un poco de sombras. Entonces tenemos esta zona, por ejemplo, oscura, esta oscura. Tenemos entonces aquí el entrante. Vamos a hacer que se proyecte aquí un poco la sombra. Y luego aquí este con curvatura. Vamos a darle también esto un poco de sombra para que se vea que es sólido, pero marcando más oscuridad en este. Bueno, pues simplemente tenemos el hueco, los dos salientes, se ve la curvatura de uno, la curvatura del otro y luego la curvatura también del fragmento de abajo. Y estos dos trozos ya desaparecerían, que fueron para dibujar la esfera. Marcamos en la nueva línea de tierra, que es esta, dos segmentos, para indicar que es una segunda línea de tierra. Simplemente considerar aquí un nuevo plano vertical según esta proyección. Entonces, bueno, eso también define la figura y la clarifica un poco respecto a lo que teníamos. Bueno, pues esta es la figura bastante sencillita. Viene siempre cuando hagamos este dibujo, lo estamos haciendo así lateral, pues que haya una simetría. Como lo hacía desde un lateral, pues esto no. O sea que en realidad esto respecto a este eje tendría que haber simetría total aquí. O sea que esto sería igual que esto, etc. Entonces, bueno, habría que buscar el punto para que coincidiera bien. Bueno, ese sería entonces el ejercicio.